Saludo, abogado Marvin Espinal. Nosotros somos el grupo número B. Nos corresponde hablar acerca de la protección de los derechos de autor en el entorno digital. Bueno, antes que nada, pues podemos conocer la definición de lo que consiste los derechos de autor. Son los derechos exclusivos que se otorgan a los creadores de obras originales como libros, canciones, películas y fotografías. Estos derechos permiten a los creadores controlar cómo se usan sus obras, incluyendo la reproducción, distribución, exhibición, comunicación pública y adaptación. Los derechos de autor protegen la expresión de las ideas, no las ideas mismas. Eso significa que si dos personas pueden escribir una historia sobre un mismo tema, pero sus historias serán protegidas por derechos de autor si son expresadas de forma original. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos indica la importancia de la protección de los derechos de autor en el entorno digital. ¿Seré el único que no se había dado cuenta de lo importante que es la protección de derechos de autor en la era digital? Vamos a profundizar. La protección de derechos de autor no es solo jerga legal, es tu escudo en la arena digital. Imagínate que creas un contenido increíble y te lo roban en línea sin tu permiso. Frustrante, ¿verdad? Primero, siempre registra tu trabajo. Es como darle a tu creación un pase VIP a la protección legal. Segundo, usa marcas de agua y firmas digitales para marcar tu territorio. No son infalibles, pero disuaden a los ladrones casuales. Y no olvides, monitorear es clave. Usa herramientas para rastrear dónde se está usando tu contenido. Si encuentras un uso no autorizado, actúa rápido. Envía una notificación de eliminación o consulta a un profesional legal. Mantente alerta, protege tus derechos y sigue creando con confianza en el mundo digital. Gracias por ver. Bueno, compañera, ¿nos podría explicar cuál es el objetivo principal de la protección de los derechos de autor? Claro que sí, Fabiana, y fomentar la creatividad y la innovación al garantizar que los autores reciban una compensación justa por su trabajo y tengan control sobre cómo se usan sus obras. Esto permite que la economía creativa prospere y que los creadores puedan seguir produciendo nuevas obras. Sin embargo, en el entorno digital, este sistema se ha visto desafiado por la facilidad para copiar, distribuir y modificar las obras protegidas por los derechos de autor. Seré el único que no se... Y es importante mencionar que el entorno digital presenta diversos desafíos para la protección de los derechos de autor, siendo la facilidad para la reproducción y distribución de contenido digital como uno de los principales. Tenemos claro que la digitalización de las obras permite copiar y compartir fácilmente archivos a través de Internet sin que el autor pueda controlar ese proceso. Esto facilita la proliferación de copias no autorizadas, afectando los ingresos de los creadores. Otro de los desafíos es la dificultad para controlar la distribución del contenido en línea, como las plataformas de intercambio de archivos, las redes sociales, ya que estos sitios permiten el alojamiento de videos para la distribución del contenido protegido por derechos de autor sin el consentimiento del autor, ya que observamos que algunos usuarios pueden descargar, compartir y modificar ese contenido sin que el autor pueda evitarlo. Los dejo con mi compañera Fabiana. Bueno, entonces tenemos lo que es la importancia de lo que es el marco legal, tenemos lo que es la ley de propiedad intelectual, los tratados internacionales y los derechos exclusivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos en la ley de propiedad intelectual, pues que es referente a todo lo que son las obras, cómo se protegen estas obras. Y los tratados internacionales, pues sabemos que Honduras es signatario, ¿verdad?, de varios tipos de tratados internacionales, en lo cual se influye lo que es el Convenio de Berna y la Convención de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Entonces, todo esto engloba la protección que se les da a los autores por sus obras. Y pues ya los derechos exclusivos, que bien lo mencioné, son todos los tipos de derechos que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la importancia de la protección de los derechos de autor? Pues la protección del derecho de autor es crucial para el desarrollo de la economía creativa y la innovación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que existe mucho la piratería, más que todo en el espacio cibernético. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tratar de buscar una manera de cómo disminuir eso, que no exista una ilegalidad, que no exista plagio y que no existan muchas versiones, ¿verdad? Entonces, es importante destacar la importancia que cumple lo que es la OMPI
que cumple lo que es propiedad intelectual aquí en Tegucigalpa a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual, referente a la protección de estas obras, porque si bien es cierto, el derecho es internacional desde el momento que estamos suscritos a convenios, pero pues el registro es territorial. Entonces ya cuando los autores pues registran sus obras y todo, lo suben a la plataforma digital. Por ejemplo, tenemos el caso que se nos explicaba en clase, que si nosotros hacíamos este video, colocábamos música de fondo quizás, al momento de subirlo a YouTube, esto pues generaría que diga que tiene derecho de autor y no puede hacer pues libre su utilización. Siguiente diapositiva. Siguiente. Tenemos las tecnologías de protección, que por ejemplo está el cifrado, que es lo que protege el contenido digital. Tenemos las marcas de agua, que pues son los datos invisibles o visibles incrustados en el contenido digital. Y tenemos lo que es la gestión de derechos digitales, ¿verdad? Que son las tecnologías de DRM que controlan el acceso y la reproducción del contenido digital. Siguiente. Pues antes de entrar a las estrategias para la protección, tenemos lo que son las mejores prácticas para la protección del derecho de autor al momento de que son registrar las obras, ¿verdad? Entonces, el registro de la obra, pues, es una parte importante para demostrar lo que es la autoría y la fecha de creación. Y tenemos lo que son utilizar las licencias y contratos, implementar sistemas de gestión de derechos digitales y, pues, colaborar con las que son las plataformas online. Como vemos, las estrategias para la protección, pues, es el registro de derechos de autor, acuerdos de licencia, términos y condiciones y control de acceso, que en resumen vemos la importancia que tiene el derecho de autor y cómo esto se genera en la innovación, en la creación, y esto implementa lo que es un entorno digital. Entonces, pues vemos la regulación que se está dando y cómo entra lo que es la vulneración quizás de que podría existir en lo que es el ciberespacio. Y así pues los dejo con mi compañera Elia. Buenas noches, abogado, compañeras. Yo les voy a hablar sobre la protección de los derechos del autor en el entorno digital, ¿verdad? Es un tema en constante evolución, la rápida evolución de las tecnologías digitales y la proli- li- perdón, proliferación de plataformas de intercambio de contenido que plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos de autor. Entre ellas tenemos la responsabilidad y educación, donde nos habla de la conciencia pública, formación para usuarios y colaboración con plataformas. El desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, la IA, también presenta nuevas oportunidades y desafíos para la protección de los derechos de autor. La IA puede ser utilizada para crear obras originales, pero también para generar contenido falso o manipulado que pueda violar los derechos de autor. Para hacerle frente a estos desafíos, tenemos los retos del futuro: inteligencia artificial, el metaverso y la evolución tecnológica. Para hacerle frente a estos desafíos es necesario un enfoque multicefático que combine medidas legales, tecnológicas y educativas. La colaboración entre los gobiernos, las empresas y los autores es fundamental para garantizar que los derechos de un autor sean protegidos de manera efectiva en el entorno digital. Entre estas recomendaciones para la protección, tenemos registro de derechos, licencias claras y términos y condiciones, tecnologías de protección. Compañera Elia, ¿nos podría mencionar otras dos recomendaciones acerca de la protección de los derechos de autor en el entorno digital? Claro que sí, con mucho gusto. Una de ellas es informarse sobre las leyes de derechos de autor en el ámbito digital. La segunda es registrar las obras originales para obtener una prueba de autoría y fecha de creación. Les mencionaré un caso de éxito en la protección de los derechos de autor. Uno de ellos es la lucha contra la piratería de la música. La industria musical ha implementado medidas para combatir la piratería, como la colaboración con plataformas online para eliminar contenidos pirateados y la concienciación sobre las consecuencias legales de la piratería. La protección de los derechos de autor en el entorno digital exige un enfoque colaborativo. La colaboración entre autores, usuarios, plataformas online y autoridades es crucial para crear un entorno donde la creatividad
florezca sin comprometer la propiedad intelectual. Esto ha sido todo. Espero le haya interesado, abogado, y que haya quedado cerrada toda duda y estamos para lo que usted pregunte. Buenas noches.